day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. La iglesia del Corpus Christi es un pequeño templo situado en el distrito centro de Madrid. Apenas llama la atención puesto que no tiene torres ni campanarios, pero la visita no deja de ser interesante. Pertenece al convento de las Carboneras del Corpus Christi, también conocido como Convento de las Carboneras. El mismo se fundó en 1607 por orden de Beatriz Ramírez de Mendoza, condesa del Castelar y señora de Rivas, dama de la reina Ana de Austria. Su aspecto actual es el mismo que presentaba hace 400 años, algo casi único en Madrid. Del exterior destaca la portada barroca que cuenta con un relieve sobre el dintel. Se representa a San Jerónimo y Santa Paula adorando al Santísimo Sacramento. Está rematado por una cruz, obra de la escuela de los Leoni. El resto de la fachada es sobrio, un paramento de ladrillo con 4 ventanas rectangulares. Se accede al templo por el lado de la epístola, único acceso posible. El interior de la iglesia posee una única nave con bóveda de medio cañón con 3 tramos, con lunetos y piladas estriadas sin capitel. El maestro de obras Miguel de Soria fue el encargado de diseñar y construir el conjunto en el primer cuarto del siglo XVII, considerado uno de los representantes del primer barroco madrileño. Al fondo de la iglesia podremos ver el coro, entre el enrejado de la clausura, el sotacoro y diversas pinturas. La capilla mayor está elevada sobre el nivel general, único ejemplo de esta tipología conservado en Madrid. En la misma se encuentra el retablo mayor, que es una joya del patrimonio madrileño, pues quedan muy pocos del siglo XVII en la capital. Se atribuye su autoría a Antón de Morales, mientras que el lienzo central de la Última Cena y las pequeñas pinturas son obra de Vicente Carducho. La parte inferior del retablo está realizada en madera dorada y policromada. Las pinturas representan a San Agustín, San Joaquín con la Virgen Niña, Santo Tomás de Aquino y San Cristóbal. En el centro resalta el sagrario con custodia orfebre del siglo XVII. El calvario que remata el retablo se atribuye a Pompeo Leoni por su semejanza al del Escorial. El cuadro de la Última Cena del retablo mayor destaca porque representa este momento en vertical y no en horizontal, de tal forma que Jesús queda al fondo de la pintura, la mesa en el centro y los apóstoles a izquierda y derecha. A la izquierda de la capilla mayor podemos ver en primer lugar la hornacina de San Jerónimo. En la misma se encuentra el lienzo representando al santo, obra de Francisco Herrera el Mozo. La pintura está delimitada por 2 columnas de estilo corintio. El lado del Evangelio cuenta con 2 hornacinas, y es que donde debería haber estado la tercera se encuentra una puerta que seguramente da acceso al convento. El retablo de la Virgen Carbonera contiene un lienzo de principios del siglo XVII. Se encontró en una carbonera y lo donó Fray José de Canalejas al convento. El retablo es de estilo rococó, fechado en el siglo XVIII y se hizo en madera tallada y dorada. El retablo de la Virgen de las Tribulaciones es obra de Pedro de la Torre. Es de estilo barroco y se realizó a mitad del siglo XVII. Los cuadros que contiene se atribuyen a Francisco Herrera el Mozo, mientras que la figura de la Virgen es obra de José de Tomás, hecha en 1832. En el sotacoro, la estancia situada debajo del coro, podemos ver una figura de un Cristo yacente.
Si vamos durante la época navideña podremos ver un Belén de principios del siglo XVII. En el lado de la epístola podremos ver el retablo de San Antonio, de la segunda mitad del siglo XVII. Tiene un importante trabajo de madera tallada, dorada y policromada. La imagen escultórica del santo con el niño también sería de mediados del siglo XVII. En la siguiente hornacina, pasada la puerta de acceso, podremos ver una talla con un Cristo crucificado sin ningún tipo de decoración a los lados, salvo dos apliques. De esta obra apenas se tiene ningún tipo de información. A la derecha de la capilla mayor podemos ver la hornacina de Santa Paula. En la misma se encuentra el lienzo representando a la Santa adorando al Santísimo Sacramento, obra de Francisco Herrera el Mozo. La pintura está delimitada por dos columnas de estilo corintio.